Hola queridos alumnos, en el vídeo de hoy os voy a hacer una reseña sobre los principales métodos que se suelen emplear para iniciarse en el violín. Pues con motivo de que estamos con las primeras lecciones del canal y dando nuestros primeros pasos con el instrumento, me parece conveniente haceros ahora esta reseña para comentaros un poco los métodos más comunes con los que se suele empezar y cuáles os pueden convenir más o menos en función del material que ya estáis dando aquí. Así de paso, quien lo desee podrá tener material complementario a las lecciones de este canal y de paso pues tener una guía en formato físico, que también es conveniente. Por supuesto, existen muchos más métodos de los que voy a mencionar aquí, y por este motivo es muy probable que esta reseña acabe teniendo dos partes. Digamos que esta primera parte va a estar destinada a los métodos más comunes y a los que he tenido ocasión de probar en el aula. Y para la segunda parte me dedicaré a buscar y a explorar otros métodos que hayan salido más recientemente o que no haya tenido la ocasión de probar hasta ahora. Pues dicho todo esto, comenzamos. Bien, pues voy a empezar la lista con el método Suzuki. Principalmente hay dos motivos por los cuales quiero abrir la lista con este método. El primero de ellos sería porque el método Suzuki viene a ser el más popular y el más conocido de todos los que hay en la lista. Y en segundo lugar es porque el Suzuki, digamos que hablar primero de él me va a permitir establecer unas bases de comparación muy buenas para hablar de los métodos que le van a seguir después. Antes de ponernos a comentar cualquier método, creo que es imprescindible hablar un poco del pedagogo que hay detrás o de la filosofía que quería inculcar a través de su método. Y además esto se podría considerar más que imprescindible en el caso del método Suzuki. Shinichi Suzuki era hijo de un fabricante de violines y comenzó sus estudios de violín a la tardía edad de 17 años, aunque por lo que he ido viendo a principios del siglo XX no era algo tan atípico. Lo que pasa es que sí que es un dato importante a tener en cuenta. No tardó en ser reconocido como un estudiante de gran talento y por ello se fue a vivir a Europa, donde tuvo profesores de bastante prestigio. Además, se codeó con gente intelectual muy importante del momento, como es el caso de Albert Einstein, el cual también era un gran aficionado del violín. De hecho, abajo en la descripción os dejaré un enlace donde podréis escuchar una interpretación del gran genio de la física. Al regresar a Europa, intentó inculcar a sus alumnos todo lo que había aprendido en Europa, pero se encontró con una gran barrera, y es que se fue dando cuenta de que quizás el iniciar el aprendizaje del violín a unas edades tan tardías quizás no era tan buena idea, ya que al contrario que los niños, las personas cuando ya comenzamos a tener una determinada edad, sobre todo ya hacia la adolescencia, vamos adquiriendo determinados hábitos o costumbres que después es muy difícil que podamos desaprender o cambiar o adaptar. Así que ya os podéis ir imaginando por dónde van a ir los tiros. Ante la situación de que un amigo suyo le pidió que le diese clases a su hijo de 4 años, Shinichi tuvo la genial idea de idear un método en el cual los niños pudiesen comenzar a aprender música desde bien pequeñitos, del mismo modo que como se aprendiesen su lengua materna. Como habíamos comentado algunas veces en el canal, la música al fin y al cabo no deja de ser un lenguaje. Así que el método acabaría adquiriendo principalmente estas bases. La primera es que los alumnos comenzarían con instrumentos en miniatura, un poco lo que sería la filosofía Montessori, el adaptar el entorno y el utiliario a la perspectiva del niño. No se utilizaría la notación musical, al menos en primera instancia, y el método de aprendizaje se basaría principalmente en la audición, en la imitación y en la repetición. La imitación hacia el profesor, por supuesto. También un punto fundamental, y es de los que más me gustan de este método, es la fomentación de la participación de los padres en el proceso de aprendizaje. Supongo que esto lo acabaría inculcando debido a la relación que tendría con su padre, ya que su padre pues también, al ser constructor de violines, imagino que algunos conocimientos de violín tendría. Además, no son pocos los casos de músicos exitosos que han tenido padres músicos. Y por último tendríamos que, según Shinichi Suzuki, todos tenemos talento o afinidad musical. Lo único que, según cada cual, pues hay que saber cómo encauzar ese talento, cómo fomentarlo, cómo cultivarlo y cómo saber sacarlo del interior de cada persona.
Así pues, Shinichi Suzuki, declarado un humanista ferviente, dedicó toda su vida a la labor de la enseñanza del violín, sobre todo para los más pequeños, tarea que destacó enormemente en la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, ya que él lo que quiso, después de tan duro golpe para el país, es que los violines sonasen por todas partes y alegrasen los corazones de la gente. Pues ahora que hemos hablado un poco del autor del método Suzuki y su filosofía, vamos a comentar un poco lo que es el libro. Creo que lo que hay que entender principalmente del método Suzuki es que Shinichi no quería crear necesariamente violinistas profesionales. Él quería que los niños, y los que no eran tan niños, disfrutasen de la música. Y precisamente se nota que su método está pensado para aprender lo más rápido posible y que el desarrollo del alumno va a depender en gran medida del profesor y de los padres, más que de lo que es el libro en sí. Lo malo que tiene el libro en sí mismo, que ojo, no el método que lo rodea, es que apenas ofrece una serie de fundamentos básicos, aunque es cierto que en ediciones posteriores esto lo han intentado solventar, aunque me parece insuficiente de todas formas. Se nota que el libro confía demasiado ciegamente en que el alumno podrá desenvolverse bien simplemente con la escucha, la imitación hacia el profesor y la repetición constante de las lecciones. Esto creo que se entenderá mejor a medida que vayamos comparando este método con otros. Por supuesto que el profesor va a ser clave en el desarrollo de todo alumno y difícilmente se puede sustituir a la figura del profesor simplemente con un libro. Yo más bien a lo que me estoy refiriendo es que el Suzuki directamente, por ejemplo, lo que sería la primera lección, pues no parte de lo que sería unos cimientos o una base, sino que más bien directamente sería casi lanzarse a la piscina ya comenzando a colocar dedos sin apenas haber pasado el arco o haber probado una serie de ejercicios con cuerdas al aire, un poco más o menos como lo que estamos haciendo en las primeras lecciones de este canal. Aunque es cierto que, como ya he comentado, se supone que el profesor ya ha tenido que inculcar al alumno previamente todo ese tipo de fundamentos. Lo que pasa es que sin una guía palpable, el alumno puede tener la sensación de que no sabe muy bien hacia dónde va todo lo que le están enseñando. Es decir, no puede coger la primera lección y conforme va pasando las páginas decir, ahora estoy por la letra A, pero después acabaremos llegando a la letra C. Eso en el Suzuki no sucede como en otros libros, en los que tienes ejercicios muy bien organizados, de forma progresiva, te enseñan a meterte con la notación musical totalmente desde cero y sin ningún problema, y que tarde o temprano acaban alcanzando el mismo nivel de las lecciones del Suzuki, solo que esta vez sí que ha habido un trabajo más palpable detrás. Porque además esa es otra, el depender excesivamente de la imitación, de la repetición constante, puede hacer que a la larga, si solo trabajas con este método, después vaya a costar mucho que el alumno salga de ahí. A lo que me refiero, para que se entienda mejor, ya he usado alguna vez esta metáfora, estamos enseñando al alumno a calcar, no a dibujar, entendiendo que calcar al fin y al cabo es copiar los dibujos de otro, y el dibujar es la capacidad que acaba adquiriendo todo artista que se precie para poder crear sus propios dibujos o su propio estilo si lo requiere. Además, puede que en primera instancia tenga mucho atractivo el poder llegar a tocar melodías fácilmente reconocibles o que todo el mundo medianamente conoce en poco tiempo. Pero esto actualmente queda un poco desfasado, teniendo en cuenta que actualmente todas las melodías presentes en ese método ya no son tan conocidas, a excepción a lo mejor de Estrellitas del Lugar, que es la nana universal, y que además algunas de esas lecciones son exclusivas del autor del método. Actualmente, si tuviese que haber un método en el que las melodías fuesen muy conocidas, tendría que ir muy acorde a lo que son las modas musicales del momento. Y básicamente hoy en día un libro así tendría que actualizarse ya prácticamente cada año. Así que realmente es matizable eso de que te digan que con el método Suzuki vas a aprender melodías que conoce todo el mundo. Aunque sí que es cierto que en los dos primeros volúmenes, que son los que normalmente se suelen trabajar, las lecciones y las melodías suelen ser muy bonitas. Y muchas de ellas son de compositores de gran prestigio, como pueden ser Bach o Dvorak, pero actualmente son melodías que quizás en popularidad no pueden competir con otras, especialmente con lo que es la música del cine
y la música pues más popular. Pero toda esta crítica que acabo de hacer, ¿quiere decir que el libro sea malo? No, ni mucho menos. Lo siento por los adoradores del sistema Suzuki, si ya se están mordiendo las uñas o subiendo por las paredes, pero por supuesto, todo sistema pedagógico tiene sus pros y sus contras. He preferido empezar en esta ocasión por los contras y ahora vamos con los pros. Lo bueno de este libro es que puede ser muy motivador, ya que inicia al alumno en el repertorio melódico de forma fácil y bastante rápida, cosa que otros métodos, al menos al principio, no tienen. Además, dentro de lo que cabe, una vez que ya tienes una determinada base, el libro sí que es bastante progresivo en cuanto a lo que es el orden de las lecciones. Y además viene muy bien para complementar todo el trabajo técnico que se va haciendo en el aula con otros métodos y así evitar que el alumno se aburra. Porque además siempre está este eterno debate, ¿se tiene que empezar el violín con técnica o directamente ir aprendiendo a base de melodías? La verdad es que es un debate interno dentro de las aulas que no es fácil de resolver. La verdad es que depende mucho del alumno. Yo por mi parte sí que es cierto que intento que sea una de cal y una de arena, como haremos la mayoría de los profesores, aunque es cierto que yo me decanto más por la postura de que merece la pena aburrirse un poquito al principio con el violín que aburrirse después debido a que nos hemos acabado atascando por carencias de fundamentos o de técnica básica. Otra cosa que también me gusta de este método, y este es un factor bastante importante para los usuarios del canal, es que este libro funciona bastante bien en solitario. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos libros o métodos en menor o mayor medida plantean lecciones a dúo entre profesor y alumno. Y esto plantea el problema que si después no tienes a nadie con quien tocar, algunas lecciones se te pueden quedar cojas musicalmente o no son todo lo agradecidas musicalmente que deberían. Así que si no tenéis a nadie con quien tocar, este libro es muy buena opción. Aunque es cierto que muchos de estos métodos tratan de suplir esa carencia mediante sacar discos o subir karaokes en canales de YouTube y demás. El Suzuki precisamente es uno de esos métodos, pero digamos que no es totalmente imprescindible el tener que disponer de una segunda voz o de una segunda parte. Así que en definitiva, yo sí te recomendaría que usases este libro conforme vayas aprendiendo a utilizar la mano izquierda entera, que traducido en el contexto de este canal será cuando hayas subido o hayas visualizado el vídeo número 3 de la sección Todo lo que necesitas saber para aprender a tocar el violín, porque en este vídeo te enseñaré a cómo manejar los 3 primeros dedos. Ya digo que es un libro muy bueno y el método me parece muy interesante, aunque no lo conozco tan en profundidad como los verdaderos pedagogos que sí que se han hecho sus cursos en la técnica Suzuki, pero para mi gusto pues no es de los libros que digas vamos a comenzar ya por este. Para empezar, lo que es empezar desde cero, opino que los hay mejores. También digo, y esto lo tengo que matizar mucho para que la gente no se confunda, estoy hablando del libro en sí, es decir, cómo se suele tratar este libro en lo que suelen ser las academias y los conservatorios, fuera de lo que sería su hábitat natural, que son las academias donde se inculca realmente lo que es la pedagogía Suzuki. No es una crítica a lo que es el método Suzuki, ni mucho menos. Utilizando este método, además, han llegado a salir grandes violinistas. Así que lo que es el método o la pedagogía tan mala no será. Además, ya puedo ir anticipando que uno de los próximos cursos que ofreceré una vez haya terminado con el de las lecciones iniciales va a ser un curso sobre el primer volumen del método Suzuki. Lo único que la manera de enseñar las lecciones pues estará adaptada a la pedagogía o la metodología de este canal. Como es un libro muy popular y que se usa muchísimo, pues yo creo que no estaría de más tener el curso sobre este libro en el canal, porque puede ser una buena herramienta de referencia y de pedagogía, de apoyo para todos aquellos alumnos que estén con este libro y los padres o madres que quieran sentarse con sus hijos y poder ayudarles un poquito. Cosa que sí iría muy acorde con lo que es la metodología Suzuki, el que los padres ayuden a sus hijos en el proceso. Bien, pues dicho todo esto, vamos a por el siguiente. Pues ahora le toca el turno a Franz Wolfart y su método de iniciación al violín Opus 38. Wolfart fue un prestigioso pedagogo alemán y su libro vino a suplir la necesidad de incluir un método en el repertorio que fuese apto para las manos pequeñas de los niños
o para las manos pequeñas en general, aunque bajo mi punto de vista eso es un poco discutible y a continuación veremos el porqué. Además, este método está considerado como uno de los más fáciles o, tal y como suele poner en su portada, el método más sencillo de violín elemental. Aunque en su momento seguramente fuese cierto, actualmente yo creo que habría que ir matizando esto, porque con el paso del tiempo han ido saliendo otros libros de violín que me parecen algo más sencillos. Comenzando con los contras, en primer lugar diré que la intención progresiva que trae el libro me parece muy buena, pero creo que en eso de progresivo se podría haber extendido o entretenido un poquito más. Aunque a pesar de esto, los conceptos básicos y fundamentales están ahí, eso no se puede negar. El problema de que no sea lo suficientemente progresivo es que puede acabar siendo bastante fácil que el alumno se atasque en una determinada lección, ya que a veces el salto de una sección de lecciones a otra puede ser bastante significativo y puede hacer que el alumno no haya tenido suficiente tiempo para asimilar determinadas dificultades o conceptos. En ese sentido, podríamos decir que el libro se nota que está diseñado en una época en la que las personas podían aplicarse más en sus estudios o en todo lo que estaban haciendo y había muchas menos distracciones, es decir, menos consolas, menos móviles, cosas que queramos o no, hoy en día sin que nos demos cuenta nos quitan mucho tiempo. Además de que las agendas de los niños no estarían tan llenas de actividades extraescolares como hoy en día, al menos los que se podían permitir estudiar. Así que en este punto, para que el libro funcione, es necesario que el alumno se aplique bastante. Como iba diciendo antes, lo de las manos pequeñas, es decir, que el libro está adaptado para las manos pequeñas, decía que era algo un poco discutible, porque la disposición de los dedos, ya sobre todo en las primeras lecciones, es de una posición bastante abierta, con lo cual me llama la atención porque precisamente si tú quisieras hacer lecciones adaptadas a manos un poco más pequeñitas, intentarías que la posición de la mano izquierda o la disposición de los dedos fuese un poco más cerrada, juntando un poquito más los dedos. Pero es que ya conforme vas colocando los 4 dedos, ves que los tienes todos absolutamente separados. Y eso no me parece algo propio de un libro que se autoproclame ideal para lo que son las manos pequeñas. A no ser que la intención del libro, que también es posible, sea que intente aprovechar la flexibilidad de las manos infantiles para que los niños acaben extendiendo mucho los dedos y acaben desarrollando la flexibilidad con mayor facilidad. Además, continuando un poco con el tema de la disposición de los dedos a lo largo de las lecciones de este libro, tengo que indicar que es totalmente contraria a los libros actuales o los que se suelen utilizar más hoy en día. Lo cual, si se decide usar este libro junto con otros, cuidado porque eso puede ser un arma de doble filo. Puede ser muy buen complemento para otros libros y así pues entre uno y otro se puede dar a conocer o aprender todas las disposiciones iniciales que puede tener la mano izquierda. O puede suceder todo lo contrario y hacer que el alumno se acabe liando y saturando ante tanta información nueva. Además, una cosa curiosa que tiene este libro respecto de la mano izquierda es que la distribución de los dedos va cambiando según en la cuerda en la que estés tocando, cosa que para nada más empezar puede ser un poco lioso. Por ejemplo, en otros métodos como sucede en el Suzuki, al menos en lo que es las primeras lecciones, en todas las cuerdas la distribución de los dedos viene a ser la misma, lo cual pues ayuda un poco a lo que es la asimilación de la memoria muscular, haciendo así que los dedos siempre vayan al mismo sitio. Y así pues por lo menos no tienes que estar pendiente, en esta lección ahora tengo que pegar el primero con el segundo, o tengo que acercar el segundo más hacia el tercero. No, mira, ahora como voy a hacer, como tenemos que tocar la cuerda mi y el fa está natural, pues el primer dedo hacia atrás. Eso pues al final puede acabar, como ya digo, saturando un poco. Digamos que en resumen, el Suzuki sí que está mejor planteado en ese sentido. Pasando un poco a la calidad musical de las lecciones, se podría decir que el libro musicalmente no está nada mal. Aunque hay que admitir que el libro tiene sus altibajos y las lecciones musicalmente son bastante exigentes para que además acaben sonando bien y cobren algo de sentido. Especialmente cuando la parte del alumno se va dificultando. Las lecciones de este libro están
todas pensadas para tocar a dúo, profesor y alumno, desde la primera hasta la última, detalle que comentaré ahora después, pero digamos que al principio musicalmente todo suena bastante bien porque digamos que el profesor tiene casi todo el material melódico, pero poco a poco se va equilibrando la balanza entre las voces del alumno y del profesor y llega un punto en que la voz del alumno tiene que estar súper bien estudiada para que la lección suene equilibrada. Además, como dificultad añadida o punto en contra, podríamos decir que la gran mayoría de las lecciones no llegan a ser del todo pegadizas. Todo lo contrario de lo que suele suceder en el Suzuki, que por lo menos las melodías musicalmente enseguida se te quedan una vez las escuchas. Y si tenemos en cuenta que muchas de ellas llegarán a sonar bonitas, incluyendo lo que es la voz del profesor, pues entonces digamos que a lo mejor es un libro que si no tienes a nadie con quien tocar, sea dúo con otro violinista o con otro instrumentista, pues a lo mejor no es tu libro. Y ahora pues después de tan duros golpes, vamos con las cosas positivas que tiene este libro, que son unas cuantas. Como ya he dicho al principio de la reseña de este libro, me gusta mucho el inicio que tiene. La verdad es que ayuda bastante a sentar las bases, empieza con lecciones muy sencillas, pero creo que quiere ir demasiado deprisa. Y ya sabemos que las prisas pues no son buenas. Me gusta además el hecho de que las lecciones sean a dúo, desde la primera hasta la última, porque así profesor y alumno pueden hacer música desde la primera clase, porque las primeras lecciones son tan sencillas de solo cuerdas al aire que enseguida se cogen y así pues ya listas para tocar. También he de decir que aunque el libro corra demasiado respecto a lo que es la dificultad, si el alumno es bastante aplicado no tiene por qué haber ningún problema. Con alumnos muy aplicados, la verdad es que este libro lo he empleado y ha dado muy buenos resultados. Con lo de aplicado no me refiero a que el alumno sea más o menos talentoso, simplemente pues que el alumno tenga más disciplina para estudiar y que sea constante. O dicho de otra manera, que los padres no le tengan que ir detrás para estudiar. Es un libro ideal además para ir aplicando las herramientas de análisis musical que voy dando en el canal, porque las lecciones son de una extensión parecida a las mías y no es difícil ver los patrones que siguen. Además que muchas lecciones están muy relacionadas las unas con las otras. Otro punto que me gusta mucho es que si quieres instruirte plenamente en música clásica, este libro es genial para los melómanos de la misma, ya que a medida que avanza el libro, las lecciones se vuelven muy camerísticas, aunque con una concepción bastante sencilla. Así que si quieres iniciarte en el repertorio clásico de cámara, este libro es muy buena opción. Sobre todo más o menos lo que sería ya tirando hacia mitad del libro, que es cuando las lecciones se vuelven más interesantes en ese aspecto. Bien, pues creo que ya no me queda nada más que decir sobre este libro, así que vamos a pasar al siguiente. Pues ahora le toca el turno a Matthew Crickboom, que fue un violinista belga, además de los más importantes alumnos del gran violinista Eugene Ysaye, y fue un reconocido compositor de música de cámara. Además, formaría conjuntos como cuartetos y tríos con prestigiosos músicos como lo fueron Pau Casals, famoso violonchelista catalán, y Enrique Granados, un gran pianista y compositor. Además, Crickboom extendió su labor pedagógica por prácticamente toda Cataluña y posteriormente en Bélgica. Crickboom actualmente es una serie de libros de los cuales voy a hablar especialmente del primero, ya que los otros pues ya es para cursos más avanzados. Por lo que se puede deducir de las notas que iba dejando Crickboom a lo largo de su libro, se puede deducir que Crickboom no solo se limitó a hacer un método sencillo para iniciarse con el violín, sino que además en dicho método quería tratar cuestiones que él creía que se dejaban para momentos muy tardíos en la enseñanza del violín. Podría comenzar diciendo que el concepto progresivo que tiene este libro me gusta más que el del Wolfart, aunque quizás le acabe pasando un poco lo contrario que a este, que acaba siendo tan minucioso que es posible que el libro, sobre todo al principio, peque de ser un poco estático, ya que por ejemplo, hasta bien entrado el libro, todas las lecciones son solo en una misma cuerda, en la cuerda La en este caso. Aunque es cierto que este libro por lo visto prefiere que primero ejercites el arco sobre una sola cuerda y te preocupes de trabajar especialmente la mano izquierda hasta que llegues a colocar los 4 dedos. Un poco lo contrario de lo que pasa en otros libros, que prefieren primero hacer más uso de las cuerdas al aire, trabajando más lo que es el plano del arco, y ir un poco más despacio con lo que es la mano izquierda. Aunque más que considerar esto un punto en contra, es simplemente que cada método pues ha cogido una perspectiva distinta
pero que al final acaban convergiendo todos en el mismo punto. Otro punto en contra que tendría este libro a lo mejor es que las lecciones melódicas, al menos las primeras, no llegan a ser del todo atractivas. Al menos en su mayoría, y para ser lecciones iniciales quizás son un pelín extensas, ya que muchas acaban abarcando prácticamente una página entera. Opino que en ese aspecto el Suzuki quizás sí que está mejor planteado. Así que acabando con los puntos en contra, es quizás un libro en el que el alumno va a tener que estar muy concienciado de que va a necesitar de mucha paciencia. Pero si este libro a lo mejor se complementa con otros que puedan ser musicalmente más atractivos, no debería de haber ningún tipo de problema. Así como puntos a favor, yo diría que al hacer un trabajo minucioso, aunque sea un pelín lento, a la larga aporta muchísimos beneficios y los resultados son excepcionales. Es un libro que además, como es muy progresivo, es muy fácil de seguir. Con lo que el alumno tardará bastante en encontrarse alguna lección que le acabará costando bastante o en la que se atascará un poquito. Tanto las lecciones melódicas como los ejercicios más técnicos están bastante bien adaptados para poder hacer un análisis musical sencillo. Sobre todo porque la mayoría de las lecciones técnicas suelen seguir progresivamente un mismo patrón. Con lo cual, una vez que has identificado bien la dificultad que se quiere trabajar o el patrón de dedos de la mano izquierda que se quiere hacer o practicar, son lecciones que se pillan prácticamente al vuelo. En relación a si este libro sería apto para gente que tiene planteado estudiar en solitario o tiene alguien con quien tocar, hay que destacar que este libro está bien equilibrado en ese aspecto. Tiene tanto lecciones para tocar en solitario como lecciones a las que después se les puede añadir una segunda voz. Y no necesariamente en todas las lecciones que son a dúo es imprescindible añadir la segunda voz para que las lecciones o las melodías suenen bonitas. De hecho, muchas de las melodías en cuanto a concepción y carácter recuerdan bastante a las del Suzuki. Se podría decir que el Kriegboom va un poquito más atrás del nivel en el que se plantea comenzar el Suzuki, solo que al final, a medida que vas pasando el libro, pues llegará un punto en que ambos libros coincidirán en cuanto a nivel de dificultad o de concepción. Vamos, que cumple un poco lo que he dicho antes. Merece la pena aburrirse al principio un poquito con el violín para después no atascarse. La gran mayoría de lecciones musicalmente atractivas, eso sí, tengo que indicar que se encuentran presentes en lo que sería la segunda mitad del libro. Digamos que la primera mitad del libro, como el alumno tampoco tiene tantos recursos, pues las melodías tampoco pueden ser muy rebuscadas, o digamos que el alumno aún no va a tener herramientas suficientes para hacer algo musicalmente espléndido. Pero ya digo que merece la pena pasar por esa barrera. Así que en definitiva, de los libros que hemos visto hasta ahora, yo es de los que más recomendaría para iniciarse en el violín. Bien, pues ya no tengo nada más que decir, así que vamos a pasar al siguiente. Creo que ahora sí le he pillado el truco de ir un poco más al grano y no enrollarme tanto explicando los métodos, aunque en el caso del Suzuki yo creo que sí que era necesario. Bueno, pues vamos a ir entrando en la recta final de este vídeo. Y vamos a seguir con el que quizás sea mi favorito, no solo porque empecé con él, sino porque junto con el Kriegboom es el que mejores resultados me ha dado. El método Niccolò, titulado así en honor al gran violinista Niccolò Paganini, considerado por casi todo el mundo como el más grande violinista de todos los tiempos, fue creado por el pedagogo y violinista Pablo Cortés en 1995. Aunque la edición más pulida vendría a ser la de 2002. Digamos que la filosofía que hay detrás de este método es la de transportar lo que sería la figura del gran violinista, como podría ser un Paganini o un Sarasate, a pequeña escala, a lo que sería el pequeño violinista que está empezando. De hecho, hay muchas lecciones en las que se experimenta con técnicas que serían propias de un virtuoso, lo que pasa es que se han reducido a una pequeña escala o se tratan de manera muy sencilla. Además que en todo momento el libro recurre a consejos o situaciones en las que el usuario poco a poco va adquiriendo o tiene que ir adquiriendo mentalidad de concertista, haciendo sobre todo que los más pequeños se ilusionen por todo el tema de tocar delante de gente, ya sea delante de los padres, de las visitas, cosas que creo que son indispensables para cortar de raíz todo lo que es el pánico escénico. Además, se podría decir que el libro tiene vida propia,
ya que en él hay muchas anotaciones, muchos consejos muy útiles sobre cómo enfocar el estudio del violín o la práctica o la interpretación. También, para ganarse la simpatía de los niños, en el libro habita un duende llamado Nicolo, que jugará el papel en casa de ser una figura pedagógica para el alumno. Pero tengo que decir que aunque el libro parezca estar destinado para niños, con adultos también da muy buenos resultados e incluso lo acaban disfrutando más porque es un poco una regresión a la infancia, ya que el libro está repleto de canciones populares que se daban más en su época que en la actual. También puedo decir que la estética del libro está muy bien cuidada. Las ilustraciones son muy bonitas estéticamente y aparte, como el libro es totalmente en blanco y negro, pues también el alumno, si quiere, pues puede irlo coloreando. Con lo cual, pues aunque quieras o no inconscientemente, estará muy en contacto siempre con el libro. Pues ya siguiendo con los pros de este libro, puedo decir que el nivel de progresión del libro está muy bien, perfectamente equilibrado. Es algo menos estático que el Kriegboom, ya que permite mayor libertad de movimiento respecto del cambio de cuerda y una serie de cosas, y aparte da pie o lugar a la improvisación y a la creatividad, cosa que casi ningún libro tiene. De todos los libros de los que he hablado en este vídeo, quizás para alguien autodidacta este sea el que más valor tiene, ya que es el que más anotaciones y consejos contiene y no son parrafadas inmensas para leer que al final acaban saturando con tanta información. Las lecciones básicas son un encanto aunque se toquen a solas y el libro no tarda en alcanzar el melodismo que adquiere al Suzuki desde el principio. De hecho, hay unas cuantas obras y canciones en común entre ambos libros. También diría que lo que hace destacar este libro especialmente por encima de los demás, incluso del Kriegboom, es el tratamiento que se hace con el brazo derecho. La forma en la que plantea cómo ir aprendiendo a pasar el arco entero me parece muy interesante. Y respecto de cómo pasar el arco e ir explorando sus respectivas zonas, creo que es el más completo de todos. Es un libro con el que además tienes la sensación de ir bastante rápido, ya que las páginas van pasando al vuelo, ya que las lecciones no son demasiado largas y rara vez te vas a atascar en alguna. Es cierto que sí que hay alguna que hacia mitad del libro suele ser un poco tediosa y en la que todo el mundo suele caer, pero nada que no se pueda apañar con un poco de paciencia. Un detalle que casi se me olvida también es que la voz del profesor, al principio sobre todo, como suelen ser las melodías populares o infantiles más universales y conocidas por todo el mundo, al menos aquí en España, vienen con letra incluida, lo cual pues animará al alumno a que cante mientras toque al mismo tiempo. O simplemente, pues aparte de tocar, podremos animar al alumno a que cante, lo cual para los niños es muy de agradecer, porque acaba amenizando bastante la clase. Vamos, y en definitiva es que mi experiencia con este libro como profesor es que las clases se dan prácticamente solas. La única pega que quizás le pondría al libro sería el formato en el que está hecho. Y esto me explico, sobre todo tiene que ver con dos motivos. El primer motivo, y esto sí que os lo recomiendo sí o sí, es que cuando os compréis el libro, el CD que viene justo atrás del todo, lo metáis en una caja aparte, porque como es propio de todos los métodos de violín, las tapas son muy blandas y es muy fácil que el libro, a la mínima que se doble en la mochila o en la cartera o donde sea, el CD puede acabar rompiéndose. Que por cierto, esto no lo he mencionado en los pros y sí que se me ha olvidado, madre mía. El libro viene con un CD karaoke con el que puedes interactuar y tocar las lecciones que vayas practicando en casa. Además que el CD incluye acompañamiento de piano, lo cual pues si no tienes a nadie con quien tocar, pues ahí tienes la solución. Aunque evidentemente siempre es preferible tocar con personas. Y la otra pega que le pongo al formato es que cuando lo vayas a colocar en el atril, asegúrate de tener a mano un par de pinzas, porque el formato en el que está impreso el libro no permite que quede del todo bien abierto y a veces pues se pasen páginas solas o se tienda a cerrar. Y creedme que eso es algo un poco engorroso e incómodo. Y bueno, una última pega que sí que le pondría, aunque más que una pega, es que simplemente pues te puede esto, y es que mucho cuidado cuando lleguéis al final del libro y leáis la despedida. Que no os voy a hacer ningún spoiler, pero aunque es muy emocional y muy emotiva, es bastante triste. Y al final pues te da la gana de sacar el pañuelito. Pero también diré que es propia de alguien que de verdad adora que los niños aprendan a tocar el violín. Bueno, pues creo que no se ha notado para nada que este es el libro que más me gusta de todos los que
enseñado en esta reseña. Y por último, me gustaría mandarle un saludo a Pablo. Enhorabuena por tu libro, me ha encantado de verdad, siempre. Y no sé si algún día verás esto, pero bueno, tenía que decírtelo, y de verdad que enhorabuena por tu libro, has hecho un método fantástico y estoy seguro que las cosas como profesor te habrán ido muy bien, o espero que así sea. Bueno, y ya para acabar voy a hacer una mención honorífica porque este libro se lo merece. Y es el método de Jean-Delphine Allard, que fue un gran violinista y compositor en su época, y destaca sobre todo por ser el maestro del gran violinista Pablo Sarasate. Además, Allard está considerado como uno de los pilares fundamentales de la escuela moderna francesa de violín. Primeramente, tengo que avisar que en apariencia está planteado casi del mismo modo que el Wolfart, ya que ambos libros son contemporáneos más o menos el uno del otro. El libro da unas pocas pinceladas por encima de lo que son los fundamentos y la técnica básica, aunque eso sí, al contrario que el Wolfart, acompañados de un buen y sólido marco teórico, lo cual es de agradecer. Pero no tarda en entrar en materia y la cosa no tarda tampoco en ponerse difícil. Aunque es cierto que el tema de la mano izquierda está mejor llevado que en el Wolfart. Entonces, si no es tan distinto del Wolfart, ¿qué es lo que me hace querer añadirlo a esta reseña? Pues básicamente la calidad melódica que tiene el libro. Se nota que es un libro musicalmente muy bien cuidado, y aunque la gran mayoría de las lecciones melódicas sean a dúo, funcionan perfectamente en solitario. Puedo decir sin ningún rubor que es bastante superior al Wolfart en ese sentido. Lo único que sí que es cierto que al final se acaba complicando más que el Wolfart. Así que yo diría que este libro es solo apto para alumnos muy aplicados y también muy motivados. Es un libro que, como ya digo, merece la pena, sobre todo porque musicalmente es especial. De hecho, es tan maravilloso que estoy trabajando en grabar las lecciones a dúo y dejarlas en un vídeo aparte en el canal, un poco como estoy haciendo con los chillouts, pero grabando música de otros. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la reseña, al menos lo que es la primera parte, porque seguramente habrá una segunda, ya que hay un montón de libros de iniciación al violín de los que podría hablar. Lo único, pues todavía no he tenido el debido contacto con ellos, o ni siquiera los conozco. Como la reseña ha sido un poco larga y probablemente a la primera no os acordéis de todo, ahora al final os dejaré unas diapositivas en la que resumiré los pros y los contras de cada uno de los libros de forma muy breve. Espero que esta guía os haya resultado útil para saber qué libro escoger en vuestro camino al aprendizaje, o si tenéis un profesor que ya ha escogido por vosotros, que sepáis a qué os enfrentáis a largo plazo. No olvidéis darle like al vídeo, suscribíos si queréis ver más contenido, y comentad abajo en la caja de comentarios ante cualquier duda que tengáis. No olvidéis que esto es súper importante para que el canal pueda seguir funcionando. Y dicho esto, pues nos vemos en la próxima clase.